edición del programa Viernes Laboral. Por fin la semana se acabó, así que de parte de todo el equipo de LP, como siempre, te mandamos las buenas energías para que pases un súper fin de semana. No olvides compartir, por favor, esta transmisión que es completamente en vivo, y en la caja de comentarios puedes escribir tu nombre y desde dónde nos estás viendo para poder enviarte los saludos correspondientes. Asimismo, puedes escribir tus opiniones y consultas referidos al tema que vamos a tocar el día de hoy. Y es que hoy día tenemos un viernes laboral, completamente una edición especial. Me encuentro, de manera virtual con el doctor Gino Yangali Iparraguirre, quien es presidente de la 8ª Sala Laboral de Lima. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente tengo que agradecerles a ustedes por darme el honor y la oportunidad de dirigirme nuevamente a sus seguidores y alumnos, estudiosos y amantes del derecho laboral y seguridad social. Pues el día de hoy nos han pedido tratar un tema que últimamente hemos tocado en un pleno jurisdiccional, el segundo pleno distrital laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, en materia laboral y seguridad social. Así que estoy a sus órdenes. Así es, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por su disposición y su tiempo. En este caso, le voy a ceder el uso de la palabra por 35 minutos para que usted se pueda explayar dentro de todo con sus puntos de vista, sus opiniones, y posteriormente vamos a retomar junto conmigo para poder trasladarle todas las opiniones del público, porque obviamente hay opiniones divididas. Yo en algún momento he conversado y he visto también en los comentarios dentro de nuestros seguidores, hay quienes están de acuerdo con algunos puntos, otros no están muy de acuerdo. Queremos, por favor, saber su opinión, así que les cedo el uso de la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, así es el derecho, así es el mundo del derecho. Y si somos demócratas, tenemos que soportar algunos puntos de vista que no estamos de acuerdo. Yo mismo no estoy de acuerdo con algunas votaciones en este pleno, pese a haber sido el presidente de la Comisión de Actos Preparatorios de este pleno, ¿no? Pero tengo que acatar porque definitivamente así es la democracia. Y en la justicia también se utiliza estos puntos. ¿Por qué? Vamos a explicar cada uno de estos puntos, por qué debemos de asumir esto así no nos guste. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, se los confieso, con el presidente Watuco. Otros aplauden, pero como es un precedente vinculante, definitivamente tenemos que hacer caso, porque si no, ¿qué pasaría? Pasaría que acá pues va a ser un despropósito de que todos haríamos lo que se nos ocurre, ¿no? Y en consecuencia no habría predictibilidad, una de las garantías que debe tener el Poder Judicial al momento de administrar justicia. En consecuencia, yo sé, esto apasiona, ¿no? Como dicen ustedes, pasión por el derecho, ¿no? Apasiona, definitivamente, ¿no? Pero siempre estos debates deben de ser alturados, ¿no? Y con fundamentos. Y saber soportar el pensamiento contrario, porque si no somos un grupo de que no aceptamos las ideas, ¿no? Y ya no hay el respeto, ¿no? Entonces, en esos méritos vamos a hacer esta situación. En este pleno se trataron 5 temas. No creo que me alcance tratar estos 5 temas, ¿no? En tiempo, porque por el espacio de 35 minutos o 45 minutos creo que he escuchado, me van a quedar demasiado cortos, ¿no? Para tratar ni siquiera uno. Yo creo que podríamos tratar el tema más espinoso que tenemos acá y que está proyectado en este día 2 y 3 de noviembre próximo
tratarlo a nivel nacional, este tema, en el cuarto pleno nacional de todas las cortes a nivel de todo el Perú, porque estamos viendo de que hay magistrados, ¿no?, que como el que habla, que no aplica el decreto de urgencia 016-2020, y hay otros que sí lo están aplicando. Mis respetos para ellos. Yo tampoco no puedo fustigar ni criticar arduamente ni nada por el estilo. Se respetan las posiciones, ¿no? Para yo pedir también que me respeten mi posición, ¿no? El respeto nace del respeto, ¿correcto? Bien, en estos 5 puntos es uno de ellos el decreto de urgencia 016-2020. También hay la validez constitucional del daño punitivo, que pese a que en el 5º pleno la Corte Suprema ha establecido de que efectivamente se tiene que dar, inclusive de oficio, ¿no?, en caso de despidos incausados o fraudulentos, ¿no? Tercer tema, las deducciones realizadas por el empleador dentro de la etapa de ejecución de sentencia, a pesar de no contar con la calificación dentro del proceso. Cuarto, la reposición laboral de las trabajadoras gestantes que ostentan cargos de confianza. Esto sí ha sido un gran avance. En esto sí ganamos la votación. Y quinto, la carga de la prueba dinámica dentro de la determinación de horas extras, cuando se aprecie falta de colaboración de la actividad probatoria por parte de los empleadores. Pues rápidamente voy a saltarme varias explicaciones y voy a asumir que ya ustedes ya cuentan con lo básico y lo esencial para tratar este tema, ¿no? En consecuencia, si tienen alguna pregunta, encantadísimo, ¿no? Como ha dicho nuestra amiga conductora, que lo podemos hacer al final para tratar de tener un orden, ¿correcto? Muy bien. Estamos hablando de que hay en el Perú tres productos jurisprudenciales desde el punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista judicial, ¿correcto? 3 productos jurisprudenciales. En consecuencia, estamos tratando de ver esta situación. 3 productos jurisprudenciales. Primero, la doctrina jurisprudencial. Segundo, el precedente jurisprudencial o plenos casatorios. Y tercero, los acuerdos plenarios. Son los 3 productos que el Poder Judicial, valga la redundancia, produce en favor de la sociedad. ¿Correcto? Entonces, la doctrina jurisprudencial está basada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los precedentes jurisprudenciales o plenos casatorios está basado en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y, en tercer lugar, los acuerdos plenarios están basados en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vamos a hablar muy rápidamente para saber cómo distinguirlos, estos productos, ¿ya? Todos son, estos, conforme ya les he dicho, todos son de origen judicial. Por lo tanto, no tocamos productos del Tribunal Constitucional, son otros, y de repente podríamos tocar en otro momento, ¿no? ¿Pudo tener otro nombre? Sí, es cierto. Clases de precedentes de la Corte Suprema, esfuerzos de la predictibilidad, ¿no? Podría ser clases pero el problema es que la doctrina jurisprudencial son ejecutoria de las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República, que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualesquiera sea su especialidad, por constituir precedentes.
Este es un concepto del doctor Javier Arévalo Vela, vocal del Supremo titular y miembro del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema de la República. En consecuencia, todos los órganos jurisdiccionales están obligados, ¿no?, a tener en cuenta las decisiones judiciales anteriores dictadas por la Corte Suprema. Tiene esto un origen anglosajón, que es los precedentes y que ellos le llamaban el case law, que significaba el caso de ley, ¿no? Y a partir de acá nace toda una doctrina, ¿no? Y que como por ejemplo la stare decisis, la ratio decidendi, el obiter dictum, el holding y una serie de datos que no es el caso tocarlos en este momento, ¿no? ¿Cuál es la fuente normativa de esta doctrina jurisprudencial? Es el artículo 22, como ya lo habíamos dicho, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por un decreto supremo 01793, y que dice a la letra que las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial El Peruano de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Entonces, basta que una sala de la Corte Suprema de la República, en mérito a este artículo 22 del texto único ordenado del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reúna y diga, esta es una sentencia vinculante, lo pongan en la parte resolutiva y digan, el considerando tal, eso es parte vinculante. ¿Correcto? Eso es de obligatorio cumplimiento para todos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Para conceptuar esta situación. ¿Correcto? Bien. Ahora, es posible que un magistrado pueda desprenderse, si es efecto vinculante, de todas maneras tengo yo que cumplir como magistrado, es mi obligación, porque es vinculante. Entonces, esta doctrina jurisprudencial me obliga, pero la pregunta sería, ¿y un magistrado puede desvincularse de la doctrina jurisprudencial? Caray, pero si acá el artículo 22 dice es vinculante, o sea, ya en primera ley diría no se puede desvincular. La respuesta doctrinaria es sí se puede desvincular. De 4 formas. In point, el distinguish, el control de convencionalidad y el control difuso. ¿Correcto? El in point, distinguish, el control de convencionalidad y el control difuso. In point, que sería la palabra en el punto, ¿no? En este caso, la decisión del precedente debe ser en todo in point respecto a lo posterior. Esto es, no deben encontrarse diferencias relevantes en punto de hecho y de derecho tales que impidan someter ambos supuestos de hecho al mismo régimen jurídico. En otras palabras, quien dio el precedente, ¿no?, la Corte Suprema, también puede retroceder ella misma. Cuando en el segundo párrafo del artículo 22 dice, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales en su propio criterio, ¿no?, jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial El Peruano, de cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que dejó de aplicar y el nuevo, y los fundamentos por qué cambia. Fíjense. O sea, yo,
sala de la Corte Suprema, yo di un precedente anterior y yo lo cambio, ¿no? Lo tengo que mencionar y tengo que decir por qué estoy cambiando de criterio o de opinión o de fundamento o de fundamentación, ¿no? Lo que quieran ustedes. Eso es in point. Quien lo dio lo puede retirar porque tiene el mismo poder. ¿Ok? Es como que el Congreso, ¿no? Da una ley y la deroga después. ¿Ok? Perfecto. En esto es in point. Vamos a pasar al segundo. El distinguish. Distinto significa, ¿no? De repente hay una traducción mejor. Acá se presentan algunas circunstancias particulares diferentes en el caso que conocemos. La sentencia de la doctrina jurisprudencial que ha acordado la Sala Suprema es distinta a la que yo, al caso que yo estoy juzgando. Ese caso que juzgó es distinto que el caso que estoy juzgando ahora. El artículo 51 de la Constitución Política dice: la Constitución prevalece sobre todas las normas y la Constitución tiene que ser así, perfecto, ¿no? Pero nos da la posibilidad de que nosotros podamos hacer esa diferencia, ¿correcto? Para que vean ustedes que en el Perú por primera vez, creo yo, pero así afamadamente, ¿no? El 17 de julio del 2015 se aplicó esta técnica en materia laboral por la Cuarta Sala Laboral de Lima. El ponente fue el doctor Omar Toledo Toribio, al sustentar que el caso que examinó no era similar al precedente Huatuco. En materia civil también se han dado como un caso del quinto, ha inaplicado el quinto pleno casatorio civil también, ¿no? Bueno, y así podríamos citar algunos ejemplos, ¿no? La sentencia de la Cuarta Sala, que fue una sentencia unipersonal, ¿no? El caso era que una trabajadora del Poder Judicial peticionaba el reconocimiento de una relación laboral de naturaleza indeterminada, ¿no? CAS, ¿no? Así como una nulidad de despido incausado, o sea, CAS, inaplicación del CAS, despido incausado como consecuencia de la inaplicación, y que se ordene la reposición de sus labores en una procuraduría pública y el reintegro de sus remuneraciones. Esto era contra el Poder Judicial, ¿no? Fijó la posición este tribunal unipersonal conforme a los antecedentes y corresponde señalar, y dijo: señores, este no es igual el caso que el precedente Huatuco. Acá tenemos que analizar si hay entra por concurso, si es que el puesto está presupuestado, etcétera, todos los requisitos de Huatuco. En consecuencia, declaró la nulidad y se fue a primera instancia para que el juez se pronuncie, ya no por la inadmisión o inadmisibilidad, perdón, de la demanda de frente, sino que se pronuncie sobre y analice todos estos requisitos Huatuco. ¿Ok? Eso fue esta situación. Muy bien. En tercer lugar, tenemos el control de convencionalidad, bloque de convencionalidad. Y aquí el bloque de constitucionalidad significa que documentos internacionales que han sido aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el presidente de la República han ingresado a nuestro sistema jurídico y nosotros tenemos que cumplirlos.
el artículo 4 del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo, cuando nos habla de la interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral, establece que los jueces, ¿no? Laborales, ¿no? Bajo responsabilidad imparten justicia con arreglo a la Constitución política. Y también no se olviden del artículo 4, la cuarta disposición complementaria de la Constitución política del Estado, que se interpreta de acuerdo a los tratados internacionales y también de acuerdo a las sentencias de las cortes internacionales. Claro, que tienen que haber una previa aprobación de los tratados internacionales, ¿no? Con arreglo a ley, ¿correcto? Además, también, por si alguien todavía podría dudar de lo que yo estoy afirmando, ¿no? La 10ª disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece que, conforme a lo establecido en la 4ª disposición final de la Constitución, que lo acabo de mencionar, los derechos laborales individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Prácticamente aquí está repitiendo lo que dice la Constitución. Y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo y los criterios o decisiones adoptadas por los tribunales internacionales constituidos según tratados que el Perú es parte. Mire, entonces, si un convenio fundamental, si un convenio de la OIT, les pregunto, se firma, se conviene y se ratifica e ingresa al sistema jurídico peruano, ¿es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado del Perú? Por supuesto que sí, porque la propia 4ª disposición dice, ¿no?, entre otras palabras, que estos tratados internacionales que versen sobre derechos fundamentales tienen el mismo valor jerárquico que las normas que están integrando la Constitución política del Perú del año 93. Son iguales, idénticas en jerarquía. En consecuencia, si es así, es posible. Vamos a elucubrar mentalmente, nada más, que si acá la Constitución dice A y en un tratado internacional que verse sobre derechos internacionales, sobre derechos fundamentales, perdón, dice lo contrario, ¿cuál aplicamos? La que proteja mejor al ser humano. Vean ustedes esa conclusión atrevida de repente, ¿no? Entonces, vean esa situación. En consecuencia, si los convenios han sido aprobados y ratificados por el Estado peruano, los convenios de la OIT definitivamente son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y se presentan casos interesantísimos que hoy día estamos aplicando con funcionarios de la OIT, un caso muy interesante que una trabajadora estaba trabajando y le dicen va a haber capacitación para todos los trabajadores, y a la capacitación van la mayor parte hombres, y las mujeres no pueden haber porque no pueden conciliar sus actividades laborales con sus actividades familiares, y por tanto no tienen las posibilidades, puesto de que acá tenemos pues un problema, por ejemplo, del machismo, ¿no? De que ¿quién tiene que atender? La mujer, ¿no? Después de salir del trabajo tiene que lavar, planchar, porque si esas cosas los hace el hombre, podemos pensar, o por lo menos de variar respecto a su varonalidad, ¿no? Entonces, hasta esos extremos llegamos. Y es más, se dice que hasta el 17% de los hombres no colaboran con las labores, perdón, el 17% son los hombres que colaboran
con las actividades de la casa, cuando debería de ser 50-50, ¿no? Entonces, esa es la situación. Igual derecho, pues, ¿no? Igual derecho, ¿no? O, en todo caso, se ponen de acuerdo la pareja, ¿no? Perfecto. Pero vean, hasta esas cosas se tienen que ver. Entonces, hay el convenio 145 al respecto, por ejemplo, ¿no? Pero hay 8 convenios fundamentales, ¿no? Que ustedes los encuentran en la página de la página web de la Organización Internacional del Trabajo, que es la institución más importante que tiene el mundo, ¿no? Respecto a los derechos laborales y de seguridad social, ¿no? Y también, cuidado, que tienen órganos que son, que controlan el cumplimiento de todos estos tratados, recomendaciones, informes, expresiones de toda índole de estos, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones, que son 20 a través del mundo, de distintas partes del mundo, ¿no? Y anualmente emiten sus informes y muchas veces condenan a los estados, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Bien, y esto sirve también, estos convenios internacionales sirven para la creación de artículos en el Perú. Por ejemplo, el convenio 158 fue definitorio para la aprobación del artículo 23 de la ley 29497, ¿no? Para que vean ustedes más o menos la incidencia que tiene esto. Pero lamentablemente hoy en día, con la flexibilización, globalización, pandemia, la economía y la situación de mérito de la creación de contratos de trabajo, esto ha pasado a un segundo orden. Hace más de una década que el Perú no firma ningún tratado internacional respecto a derechos fundamentales de la OIT. ¿Y por qué? Porque son normas de segundo orden y prácticamente ya no hay esa voluntad de querer cumplir, ¿no? Hay cosas, derechos fundamentales que no se cumplen en el Perú, ¿no? Entonces, eso es peligroso, porque hoy día no le cumplen a usted, mañana no me van a cumplir a mí, o al revés, ¿no? Entonces, eso es determinante, ¿correcto? Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, la OIT propugnó hacer el convenio, me puedo equivocar de número, discúlpenme, 198 creo que era el convenio de trata de personas y del trabajo forzoso. Miren, un derecho fundamental que no puede ser debatido, ¿no? Que usted está en contra o a favor de trata de personas y de trabajo forzoso. Oiga, no le queda a usted otra respuesta que decir, yo estoy en contra, pues que se lleven se perpetren esos actos delictuosos, ¿no? Pero el Perú no lo quiere firmar. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué está pasando, no? Bien, y hay así una serie de tratados internacionales, no solamente los convenios de la OIT, que para nosotros son muy significativos, en especial por nuestra especialidad, ¿no? Pero también hay tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto del Salvador, la Convención CEDAW, que es una sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto de San José, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el principio de integralidad maximizada de los derechos humanos, y así podríamos entrar N veces. ¿Y ya tenemos una lista cerrada de los principios? No. Internacionales, sí, podríamos citarlos todos, ¿no? De repente por ahí 1 o 2 se me escapan, ¿no? Pero son importantes. ¿Por qué? Porque todos ellos conllevan principios.
Y los principios conllevan valores que son buenos para la convivencia de la persona humana en sociedad. La cuarta forma de desvincularse de la doctrina jurisprudencial es el control difuso o judicial review, o el review case, le dicen, ¿no? La revisión del caso, ¿no? Más o menos. El doctor Bohan, el caso del doctor Bohan, el juez Edward Coke, dentro del derecho anglosajón, que es llamado el common law, ¿no? Dice que sí es posible invalidar, ¿no?, leyes, ¿no? Los principios de supremacía constitucional y separación de poderes de Montesquieu también es posible. El caso más importante que le suena a todos ustedes, ¿no?, que va pegada como etiqueta cuando se toca este tema del control difuso, es el caso Marbury versus Madison de 1803, y que dice el juez John Marshall, ¿no?, afirmaba, ¿no?, una ley que contraría la Constitución es nula, y que los tribunales, además de los demás poderes, están sometidos a la Constitución, ¿no? Resulta ser un punto de partida, pues, importante de la facultad que tenemos todos los jueces, la obligación de aplicar el control difuso del artículo 51 y 138 de la Constitución, que le da primacía a la Constitución política del Perú. Hoy suena fácil, ¿no? Y lógico, pero miren, hasta ahorita, con el decreto de urgencia 016-2020, ¿cómo es posible que el Ejecutivo haya dado tremenda norma? Bueno, hay cosas encontradas acá, definitivamente, y que yo las respeto, los fundamentos que me digan, ¿no? Pero yo seguiré pensando hasta que de repente me convenzan de que estoy equivocado y daré un paso marcha atrás, ¿no? Pero mientras tanto, creo que les digo mi verdad, ¿no? Bien, entonces esto del control difuso o del judicial review, ¿no?, es la facultad que tiene todo juez para inaplicar una norma con rango de ley cuando violenta la Constitución. Aquí el Poder Judicial controla al Poder Político. Igual posibilidad tiene cuando una norma jurídica violenta una de mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, un decreto supremo no se puede ir contra una ley, o una resolución administrativa de un jefe directoral no puede ir contra un decreto supremo, y así sucesivamente. Es importante ver esta situación. En el caso Rosa Felicita Elizabeth Martínez García, el Tribunal Constitucional señala cuáles son los criterios que deben seguirse para proceder al control judicial, difuso de constitucionalidad de las normas legales. Y señala un montón, que no quiero señalarlas una por una, señala y que lo hace difícil, para los magistrados. Por su parte, la Sala Permanente Constitucional y Social de la Corte Suprema, en el expediente 1618-2016, Lima Norte, también fija reglas para el ejercicio del control difuso y pone una serie de reglas. O sea, hay una competencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Son choque de trenes, ¿no? Así es. Cada una pone sus requisitos y el juez en medio. Y a ver, para cumplir, ¿qué me falta? A ver, esto con la finalidad de dejar tranquilas a estas dos últimas instancias, ¿no?, que hay, y que sería largo explicarles por el tiempo que se me ha dado, ¿no? En consecuencia, ya hemos visto un ejemplo del distinguish, ¿no? En primer lugar, el in-point, ¿no? La propia Corte Suprema cambia el criterio. Muy bien. En segundo lugar, hemos visto el distinguish,
la cuarta sala laboral dice, este caso no es igual que la sentencia vinculante. Entonces yo la menciono, le digo que me estoy apartando porque son casos diferentes. En tercer lugar, ¿no? Estamos hablando de ¿cómo se llama? De los precedentes de los convencionales, ¿no? ¿Ya? De lo convencional. Hay tratados internacionales que no se pueden aplicar acá, ¿no? Y después también estamos tratando, ¿no?, del control difuso, en cuarto lugar. Estas dos, de control difuso y de los tratados internacionales, lo voy a centralizar con un ejemplo que hemos dado nosotros y que justamente trata del decreto de urgencia 016-2020. Y nos referimos a la sentencia de la octava sala laboral de Lima, sala de la oralidad, ¿no?, que utilizando el control difuso y el control de convencionalidad, dos formas de contradecir los precedentes, ¿no?, lo hemos aplicado por violentar la Constitución y acuerdos convencionales internacionales. Y ahora lo paso a explicar rápidamente. No sé cuántos minutos me ayudan, por favor, para aligerar o explicar más detalladamente, ¿ya? Por favor, me avisa. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, doctor, ¿puede extenderse 10 minutos más? Porque está tan interesante el tema. ¿Puede proceder, por favor? 10 minutos más. Ay, Caracho, muchas gracias. Me hace una gran alegría que piensen así. Bien, la octava sala de la Corte Superior hace estas dos formas de apartamiento de la doctrina jurisprudencial, ¿no es cierto? Una es la forma del control de convencionalidad, ¿no? Y otra es la forma ¿cómo se llama? Del control difuso, ¿correcto? Ya me estoy olvidando, ya me olvido también a veces, pero felizmente ya me acordé. Muy bien. La sala laboral aplicó por primera vez estos dos criterios para apartarse del decreto de urgencia, ¿no? Y el problema vamos a ponerlo de la siguiente forma. Para enfocarnos estrictamente en el problema y su implicancia real en la resolución de casos cotidianos, procedemos a describir dos situaciones reales que nos pasa todos los días en mi sala y creo que en cualquier otra sala a nivel nacional y que cuenta con ciertos rasgos de constitucionalidad. El primer problema, a ver, les voy a plantear dos problemas, ¿ya? A ver si ojalá que me puedan seguir, ¿ya? El primero, un trabajador que posee la condición de obrero municipal, sea jardinero, chofer de cisterna, limpieza pública, policía municipal, serenazgo, operador de cámara de video, de vigilancia, etcétera, que puede ser nuestro vecino, ¿no? Un obrero municipal que ha sido contratado por la entidad municipal a través de diversos contratos temporales y que ha sido cesado de su actividad a causa de una no renovación del contrato, porque se le acabó el contrato, por decir, ¿no? Y como ha sido despedido sin causa alguna, eso ya se había desnaturalizado, este contrato, ¿no? Solicita este obrero el reconocimiento de la relación laboral, ¿no? Que se le considere que su contrato no es a plazo fijo, sino es un plazo indeterminado, sujeta al régimen de la actividad privada prevista en el texto único ordenado 728, que usted ya lo conoce, ¿no? Que aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR, ¿no? Y cuarto, pide la reposición a su puesto de trabajo, por cuanto su actividad era un obrero municipal y su régimen se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Muy bien. Y la Ley de Municipalidades dice, el obrero
está dentro del régimen, el obrero municipal está dentro del régimen de la actividad privada, no es empleado público. En tal caso, el juez fácilmente declara fundada la demanda, eso es generalizado por todos lados, y la sala confirma la sentencia y reconoce pues que hay una relación laboral a plazo indeterminado dentro del régimen de la actividad privada por no encontrarse dentro de los supuestos de aplicación del precedente vinculante Huatuco y no formar parte de la administración pública, así como lo ha dicho la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional. Todo está lindo. Ya estoy yo, obrero municipal, estoy ya preparando mi ropita para entrar de nuevo a mi trabajo. Estoy feliz, le he avisado a mi familia, ¿no? Todo es felicidad. Y en este proceso, ya teniendo ya una sentencia consentida y ejecutoriada, y ya estamos en etapa de ejecución, se ordenó la reposición, pero todavía no se ha llevado a cabo. Ya tiene esta sentencia una autoridad de cosas juzgadas sacrosanta para nosotros. En tal situación, el procurador público de la entidad pública que sea, ¿no?, solicita la suspensión del mandato de reposición y la variación a una indemnización por despido arbitrario en base a la aplicación del decreto de urgencia 016-2020, en la cual es admitido por el órgano jurisdiccional modificando la pretensión en ejecución de sentencia y solamente ya no ordena la reposición, sino ordena la indemnización, sin posibilidad alguna del trabajador de poder contravenir este decreto de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo. Y se cambió. Todo era felicidad. Ahora hay una desesperanza. Mire, la cosa juzgada, pintada en el piso. ¿Correcto? Vamos a poner un segundo problema. Mire, todas estas cosas está violentando principios, tratados internacionales, todo, que lo voy a decir dentro de un ratito, si me dan un espacio nada más pequeño, ¿ya? Porque yo sé que estoy abusando de ustedes. El segundo problema. Un trabajador ingresa a una entidad pública mediante un contrato de locación de servicios, llamados SNP, servicios no personales, que son más personales que otra cosa. Y posteriormente es contratado mediante un CAS, ejerciendo labores administrativas, por cierto. En ese sentido, a pesar de que la entidad ostenta un régimen mixto, el trabajador fue cesado en sus actividades por la causal no renovación. Se acabó tu plazo, pues, el contrato en base a la aplicación del régimen CAS. Por consiguiente, ante la presentación de la demanda de desnaturalización del contrato SNP por acreditar actividades subordinadas, está solicitando, primero, ese trabajador, la ineficacia del CAS. Como consecuencia de la desnaturalización o la declaración de ineficacia del CAS, está solicitando la reposición en el puesto de trabajo, ¿no?, conforme al proceso ordinario laboral. El órgano jurisdiccional de primera instancia procede a declarar, ¿qué cosa? De conformidad con el decreto de urgencia 016-2020, procede a declarar inadmisible la demanda, porque este decreto prohíbe que la pretensión de desnaturalización del SNP e ineficacia del CAS puedan acumularse con la demanda de reposición, pues solamente tendría la posibilidad de demandar solamente un pedido. Acá se violenta el principio de petición, se violenta el principio de acumulación, ¿no? ¿Y por qué? Porque me dicen solamente puede demandar, no procede a acumulaciones en procesos judiciales. En consecuencia, primero pide que se desnaturalice el CAS. Muy bien, señor, pido que desnaturalicen el CAS. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva ese juicio, señores? Una idea. ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿Año y medio? ¿Me doy? Bueno, regreso con mi sentencia y digo, señor, ya se desnaturalizó el CAS. Ahora quiero mi reposición, porque no se podía acumular,
¿no es cierto? Presento mi demanda y le dice, plazo de caducidad, usted sabía que era de 30 días. Mi posibilidad de tener acceso a mi puesto de trabajo, a esa restitución, que es otro principio enorme, pasó. Ya no tengo esa posibilidad. En consecuencia, les digo que acá se están violentando, y acá hay acuerdos de grandes escritores que puedo citar, como Agurin Preili, la propia sentencia Llanos Huasco, ¿no? Mire, en la sentencia de Llanos Huasco, que es muy interesante, dice lo siguiente, la parte pertinente, nada más quiero citarlas, ¿no? Dice, el legislador no puede regular, ¿no? Y no puede interpretarse en absoluto como un encargo, que no se puede ordenar la reposición, porque si dispone eso, vaciaría el contenido del núcleo duro del derecho al trabajo. Y miren, ¿cuándo se da? El año 2001 se da Llanos Huasco, sentencia vinculante, por cierto, ¿eh? ¿No? Así que igual criterio es Sastre y Barreche, Rafael en su libro El Derecho del Trabajo, Arce Ortiz Elmer, La nulidad del despido lesivo, de derechos constitucionales, César Landa, el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Porque se está violentando la garantía de la cosa juzgada, ¿no? Si yo ya gané, no pueden cambiarme de petición, ¿no? Landa Arroyo, en su libro La constitucionalización del derecho al caso del Perú, señala que el ámbito de protección laboral por el trabajador del Estado ha sido debilitado con el precedente vinculante Huatuco, por cuanto desde diversos sectores sociales y académicos ha sido inmerso a diversas críticas y objeto de nuestra resistencia a su aplicación. Ha habido resistencia. Del mismo modo, también tendría que leer tantos autores como Figueroa, Gutarra, Edwin, La cosa juzgada, ¿no? También es del mismo criterio. Tanto el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el presidente Huatuco, ¿qué cosa fue lo que dijo? Que no se puede tener la reposición en caso de que no había habido concurso público, que esté debidamente, que haya plaza vacante, que esté debidamente presupuestada, de requisitos, pero en forma general. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de la República, ¿no? Le hizo una sentencia, ¿no? Vinculante, y le dijo, no, en 6 casos no se aplica el caso Huatuco. Uno de ellos, los obreros municipales, y lo hizo retroceder al Tribunal Constitucional, ¿no? Y también sacaron igualito que el Tribunal Constitucional una sentencia, y por eso, por ejemplo, en uno de los casos de los obreros municipales, que es el más conocido por todos ustedes, ¿no? Ya no se aplica el caso Huatuco, por orden, disposición, por doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de la República y por sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces vean ustedes todas estas violencias que se pueden hacer, y les podría, yo creo que me voy a despedir solamente diciendo que esto está violentando una serie de principios internacionales que son interesantes señalarlas antes de poderme despedir y absolver algunas preguntas que ustedes quieran, ¿no? De los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque quien es dueño del derecho puede exigir la forma como me van a resarcir, ¿correcto?
Y ese derecho no solamente está previsto en convenios internacionales, como por ejemplo el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, pero por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23, que habla respecto a la protección del desempleo, ¿no? Del Pacto de San Salvador, el derecho de readmisión, mire, reconocen el artículo 7, reconocen el derecho al trabajo y especialmente la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera de otras prestaciones de la legislación nacional. Miren, el Pacto de San Salvador es clarísimo, rotundo. No es posible que no puedan readmitirse al empleo porque eso es una forma válida de derecho fundamental de resarcimiento y el derecho a la estabilidad del trabajador en su puesto de trabajo. También, por ejemplo, podemos señalar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se le conoce la Convención CEDAW, y que todas las damas deben de leerlo, y los caballeros también, por supuesto, ¿no? Que señala que todos tenemos derecho al trabajo y este derecho es un derecho inalienable al ser humano. Y si no me ponen la reposición de un contrato desnaturalizado, se está violentando esto. Por ejemplo, el Pacto de San José, cuando nos habla de la cosa juzgada, nos garantiza en el artículo 67, ¿no? Que es posible que varias peticiones, el derecho de petición, ¿no? Yo puedo pedirle cualquier cosa a cualquier autoridad, otra cosa que me lo den, otra cosa que tenga derecho a esa petición, ¿no? Pero definitivamente yo tengo el derecho de petición, yo le puedo pedir todo, otra cosa que me lo den o no, ese es otro cuento, ¿no? Pero la acumulación, sí, es un derecho fundamental. El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla, ¿no? Que dice, se podrán acumular y tramitar en un mismo expediente varias peticiones. ¿Dónde está la duda, Dios mío? ¿No? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla de la progresividad, el artículo 26, ¿no? ¿Qué cosa es progresividad? No sé si me están viendo, mi manito, ¿no? Los derechos son en forma progresiva, ¿no? Progresiva, no decresiva, ¿no? No sé si la palabra está bien, ¿no? Que es para mejorar. ¿Ustedes creen que este decreto de urgencia está progresando con respecto, y más en esta pandemia o en este pandemonio que nos están haciendo vivir, no solamente la clase política, sino la parte social, económica, jurídica y todas esas situaciones, ¿no? Cuando la protección debe de llegar más rápida y acertada. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, que también habla del artículo 2.1 de la progresividad, nada más. El principio de integralidad maximizada de los derechos humanos, que nos habla la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 29b, cuando se señala, fíjense lo que señala, ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otras convenciones, otra convención en que sea parte uno de dichos estados, ¿no? Esto es repetido también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 52 y 29 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En conclusión, les puedo decir que podemos apreciar que la prohibición de acumulación de pretensiones dentro de un mismo proceso, la variación de oficio de la pretensión de reposición a la indemnización por despido arbitrario, supuestos procesales, el condicionamiento de la medida restitutoria de la reposición al puesto de trabajo en un concurso público y sujeto a una plaza presupuestada
de manera permanente, así como la admisión legislativa de la reposición, que es un supuesto material, afectan abiertamente a diversos derechos fundamentales reconocidos dentro de nuestra propia Constitución, por cuanto restringe legalmente una tutela restitutoria ya admitida por el Tribunal Constitucional desde la emisión del caso Llanos Huasco, como se los he mencionado, así como la calidad de la cosa juzgada de los fallos judiciales definitorios. En segundo lugar, existe un gran error material al momento de pretender restringir la distinción de todos los regímenes laborales que se implementan dentro del Estado a la sola necesidad de acreditar un concurso público y sujeto a una plaza presupuestada de naturaleza permanente. Pues el Tribunal Constitucional ya ha señalado que el acceso al referido concurso público solamente será requerido en aquellos casos en donde se advierta un ascenso meritocrático y no en labores ajenas a la misma. Dentro de estos supuestos, amigos, en donde no es apreciable un acceso sujeto a la meritocracia, tal como en los casos de obreros municipales o trabajadores de empresas del Estado, se admitirá constitucionalmente la reposición al puesto de trabajo y mantener sus efectos dentro de la ejecución de la sentencia, al ser propios del nivel de protección contra el despido arbitrario, así como la tutela jurisdiccional efectiva. En otras palabras, podemos afirmar concluyentemente y con toda seguridad que el decreto de urgencia 016-2020 no cumple la forma requerida respecto a su validez y conllevando a que la misma sea declarada inconstitucional en el presente grado o escala. Además, estos criterios que les he mencionado, ustedes han servido, ¿no? Han sido recogidos por diversos órganos jurisdiccionales de primera instancia. No todos los órganos jurisdiccionales están en esta misma línea, pero la mayor parte sí, y confío en que asuman estos criterios. En el segundo pleno jurisdiccional distrital laboral ya se ha asumido que se debe de inaplicar el decreto, en Lima se debe de inaplicar el decreto de urgencia 016, ¿no? Como conclusión. Asimismo, les tengo que decir lo siguiente. Conforme al voto singular sustentado por el magistrado Manuel Miranda Canales, sustentado en el expediente 2102-2019 PATC de fecha 14 de abril del 2020, se aprecia que los fundamentos señalados que en esta charla que estamos ofreciendo, ¿no?, han servido de base para la expedición de la referida sentencia y sea base para la implementación del distinguish en múltiples causas a nivel nacional. Asimismo, estos fundamentos esgrimidos han sido tomados en cuenta por el Congreso de la República para que formule el proyecto de ley 5565-2020, Congreso de la República de fecha 18 de junio de 2020, en donde se propone derogar los artículos 3 y 4, así como la única disposición complementaria y derogatoria del decreto de urgencia 016-2020. Es más, el antepasado, disculpen, porque hoy estamos jueves, no el de ayer, sino el anterior, el miércoles anterior, el Congreso de la República ya lo ha aprobado en su comisión de Derecho del Trabajo, ¿correcto? Que proponiendo este proyecto y pronto esperamos que se debata en el Pleno del Congreso de la República y se derogue y se dé solución a este decreto de urgencia. Iba a decir otra cosa. No debemos olvidar que el artículo 7 del Protocolo de El Salvador regula en forma expresa, en plena concordancia con el artículo 27 de nuestra Constitución Política del Estado, que en el caso de un despido injustificado,
el trabajador tendrá pleno derecho a la tutela restitutoria o una acción indemnizatoria, conforme a la libre voluntad ¿de quién? ¿Del trabajador o del empleador o del Estado? Del trabajador, ¿correcto? Él es el que tiene, el agraviado es el que tiene que decir cuál es la forma que lo va a satisfacer en la restitución de sus derechos, no el empleador que lo ha agraviado con una situación inconstitucional que difiere mucho con los derechos fundamentales y menos el Poder Ejecutivo. Y otra cosa más, también esta norma nace de un decreto de urgencia. Y si el artículo 118 dice, tiene que ser una situación excepcional, ¿no? Un decreto de urgencia. Urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Acá no se pueden debatir, no se podía esperar. Si no se sacaba esto, se caía el Perú. Dios mío, la formalidad no la tiene por ningún lado, tampoco. Es lo último que nos podemos fijar, pero no la tiene. Por ello resulta contrario a la Convención Interamericana, contrario a la Constitución Política del Estado, ¿no? Y solamente da restricciones a los derechos fundamentales y creando una falsa necesidad de acceso a un sistema meritocrático, pero que se podría hacer definitivamente. Es bueno un sistema meritocrático, definitivamente. Yo apoyo esa situación, pero hay que darle la forma legal como hombres de derecho. Disculpen ustedes, creo que he abusado mucho de ustedes. No se preocupe, doctor. Es más, el público indica que no debería interrumpirlo, que debería usted seguir con su ponencia. Hay mucha gente que ha comentado, Gustavo Eduardo le dice, doctor, muy buenas tardes. Debe estar cansado de tanta felicitación. Por favor, acépteme una más. Decirle que es una magnífica exposición, muy interesante. Rocío Ciña le dice, excelente exposición, felicitaciones, doctor Yangali. Héctor Chávez, por favor, dejen que comparta sus conocimientos. Rocío Ciña nos dice, más tiempo, por favor. María Gómez le coloca un ponente con muchos conocimientos. Carlos Inga, excelente ponencia, que deja en claro la inconstitucionalidad del decreto de urgencia 016-2020. De verdad que sí, doctor, ha sido una magnífica ponencia. Hemos aprendido muchísimo sobre este tema. Han sido muy claras sus opiniones, su posición, pero en este caso por aquí tengo un par de preguntas y si me regala, por favor, 5 minutitos de su tiempo para poder trasladárselas y pueda absolverlas. Gracias. Ok, doctor, primero tengo la pregunta de, bueno, creo que esto es más una opinión de Félix Ricky Canchari, que nos dice, con el decreto de urgencia 016-2020 se elimina la seguridad jurídica en las decisiones judiciales. El Estado siempre ha desnaturalizado los contratos de trabajo, imponiendo hasta ahora contratos de locación de servicios para no pagar beneficios y atentando con el derecho a pensión. La meritocracia se mide con resultados y evaluación del desempeño laboral. Los funcionarios y directivos de confianza de los 3 niveles del gobierno terminan muchas veces siendo procesados y sentenciados. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, Félix, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Definitivamente yo concuerdo con cada una de esas afirmaciones que ha hecho Félix, porque prácticamente es su sentir. Yo también lo siento igual. Creo que esto debe de acabar con la expulsión del sistema jurídico a través de una derogatoria, que va a ser una dificultad enorme, porque imagínense que la próxima semana, porque no tengo ninguna vinculación con el Congreso, por si acaso, estoy proyectándome mentalmente, ¿no? Que la próxima semana se derogue por el Poder Legislativo, que eso creo que va a ser así, por su propio peso jurídico, ¿no? Pero de ahí va a tener que ir al Congreso, al presidente para que lo firme, y el presidente seguramente va a observar, porque él fue el que dio esta situación. Va a volver otra vuelta
al Congreso y va a tardar esta situación. Y esto ha sido propuesto para, ya no solamente en el pleno del segundo pleno distrital, que ya lo hemos aprobado en Lima, porque y vemos con mucha preocupación que algunos órganos jurisdiccionales a lo largo de la República vienen aplicando el 016. Yo quiero llamar la atención de que y decirles de que primero está la Constitución, en el mismo rango los tratados internacionales, y si los tratados internacionales dicen contrario a la Constitución, se prefiere cuál de ellos beneficia más al ser humano, y ninguna norma de inferior jerarquía interna puede contradecir a un tratado internacional que verse sobre derechos fundamentales. Ahí se está cometiendo un crimen jurídico, ¿no? Definitivamente, a mi entender, humilde, ¿correcto? Ok, doctor. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta. Tengo otra consulta de Jesús Miguel Chanamé, y en este caso habla sobre el tema de los daños punitivos, que también se toca en este segundo pleno. En este caso, lo que le consulta es, doctor, ¿cree usted que los principios de razonabilidad y proporcionalidad permitirían aplicar los daños punitivos sin afectar el principio de legalidad? Mire, todo esto es un debate. Esto fue creación en el Perú, fue creación del quinto pleno jurisdiccional supremo, pero los plenos no tienen vinculatoriedad, o sea, no son obligatorios, ¿correcto? En consecuencia, los jueces de la República en forma mayoritaria no están aplicando este pleno de la Corte Suprema. Pero nosotros tenemos que entender que si somos demócratas, ¿no? Tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuál es esto lo de los daños punitivos es de creación del common law, ¿no? No es creación de acá. Eso ha sido recogido de ahí, ¿no? ¿Cuál es la función de la Corte Suprema? La Corte Suprema no es la de concentrar todos, unificar todos los criterios, las sentencias dispares, decirle, oye, tú te estás escapando de acá, ven acá, vamos a hacer la justicia más predictible, ¿no es cierto? De eso se trata. Pero a veces a mí no me gustan algunas decisiones, como ya las he expresado. Acá no, le he dicho, a mí no, en lo particular no me gusta el Huatuco, pero es vinculante. Pongo en contra de Huatuco, mañana estoy al frente de mi oficina con mi cartel, ¿no? Entonces se vea la situación cómo es. Hay un orden, y ese orden, como demócratas y como hombres de leyes, tenemos que soportar. No nos gusta, pero tenemos que hacer, ¿no? Definitivamente dicen, no hay norma en esta situación, pero debemos de cumplirla. Pero no se está cumpliendo. Y es más, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras que se pida en primera y segunda instancia el daño punitivo y el juez de primera y segunda instancia no esté dando, se interponga casación y se va a la Corte Suprema anula el fallo, se regresa a primera instancia o a segunda instancia en el mejor de los casos para que se diga que sí procede la situación del daño punitivo. Entonces, ¿quién pierde acá? ¿El juez? Pierde la población, los justiciables. Entonces, no hagamos más difícil, no pongamos más dificultad. Y si la Corte Suprema, el Poder Judicial es un órgano jerárquico, ¿no? Vertical y horizontalmente, ¿no? A mí no... yo hago una sentencia y regresa en contra, yo voy a decir, no, señor, no es así, que no sé, tengo además estos fundamentos, y es muy tarde ya, no puedo, ya quedó la cosa juzgada, y me guste o no me guste, lo mando a ejecutar. Definitivamente así es la administración de justicia, ¿no?
Entonces hay que saber soportar también estas cosas. Gracias. Correcto, doctor. Una última consulta antes de cerrar esta excelente exposición. Luis Jesús nos pregunta, ¿el descuento hecho por el empleador dentro de la ejecución de sentencia, tema que también se toca dentro del Pleno, puede afectar el derecho constitucional a la pensión? Interesante la pregunta, ese de laboratorio. Bueno, sí, definitivamente. Mire, la pensión es un derecho fundamental. Y más ahora que debe tener una protección amplia. Los descuentos, que me está preguntando por la ejecución de las descuentos después de la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Correcto. ¿Ese es el caso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, a mí me parece lo siguiente. Las partes solamente tienen la posibilidad de que entren en el debate procesal lo que pretenden en las etapas postulatorias de las partes. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Solamente se debate lo que tú, demandante, has puesto en tu demanda y lo que tú, emplazado, has puesto en tu escrito de contestación de la demanda. Solamente. Después, el resto, hágalo usted ya en otro proceso. Acá solamente vamos a debatir lo que ustedes han puesto sobre la mesa. ¿Se acabó? Ponemos sobre la mesa esta situación. Listo. Debatimos. Sale un producto, la sentencia. Va al doble instancia o ahora ya tenemos triple, lamentablemente. No obstante que la casación no es una instancia, por si acaso, ¿no? Se va hasta la Corte Suprema, regresa, ¿no? Y una vez que regresa dice, señor, yo le debo 100.000 soles a usted, ¿no es cierto? Sí, voy a retirar 50.000 soles porque voy a tener que pagar AFP, contribuciones del seguro sistema de salud, también la renta neta, impuestos, qué sé yo. O sea, luché tanto para que me dieran 100.000 y después saca el dinero, ¿no? Y se lleva el empleador sin acreditar que ha pagado esos impuestos, esas retenciones, nada. Y así se está administrando justicia aquí en el Perú. Yo estoy en contra de esa situación. Y lamentablemente nos ganaron en votación. Nos ganaron en votación. Por lo menos, ya, quieres hacer el descuento, ya, en el peor de los casos, por lo menos acredítame que lo has pagado para hacer un efecto de compensación válida, ¿no? Pero no está sucediendo así. Yo lamento esa situación. Muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Los comentarios siguen felicitándolo por la gran ponencia que hoy nos ha regalado. Excelente ponencia, dice Rosita Maquito. Mis felicitaciones, doctor Eduardo Yarce Vázquez. Y así, bueno, hay muchísimos comentarios felicitándolo y obviamente la gente complacida por brindar sus conocimientos, su ponencia, sus opiniones. Muchísimas gracias, doctor Yangali, y esperamos volverlo a tener próximamente. Es más, acá nuestros seguidores nos indican, por favor, que regrese pronto el doctor. Muchas gracias por el cariño que yo también les tengo a ustedes y háganme llegar esas frases que realmente entusiasman. No se preocupe, doctor, yo le envío los screenshots. Gracias, muy amable, y realmente a uno le renuevan el espíritu y que verdaderamente sé que no estoy solo y que hay gente que piensa también como yo y que juntos nos vamos a hacer un Perú distinto, un Perú mejor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias de verdad de parte de todo el equipo de LP, doctor. Le deseamos un lindo fin de semana y a todos nuestros seguidores también. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión que ha sido completamente en vivo. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad en Viernes Laboral y no se olviden obviamente de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos próximamente. Chao, chao. Gracias.